Amigos del financiero.com.mx, bienvenidos a esta videocolumna semanal Hotel Abismo. Vamos a hablar esta semana de un tema grave, un tema que está poniéndose cada vez peor, la violencia en contra de candidatos en distintas partes del país. Estamos hablando de que ya está entrando este tema de lleno al terreno de lo escalofriante. Ahí me acaba de llegar el reporte más actualizado de Etelect, esta consultora que ha estado dando seguimiento a la violencia en contra de candidatos en todo el país. Y las cifras que manejan sorprenden, por decirlo menos. En los últimos 6 meses han sido agredidos 135 políticos en el país y han sido asesinados 74 de ellos. Tan solo en el último mes estamos hablando de que 6 fueron ejecutados y 38 familiares de políticos han sido asesinados. Es decir, estamos ante una de las peores olas de violencia en contra de la clase política en el país por parte del crimen organizado en su mayor parte. La cosa está tan mal que esta semana el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que en México están matando a un candidato o precandidato o aspirante cada 5 días. Es una cifra que no se había visto en el país. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué se está dando esto? Si bien la violencia tiene varios orígenes, podríamos decir que hay rencillas de distintos grupos o que podría haber alguna cuestión individual o personal, la realidad, todos los indicios nos apuntan a que la mayoría de los homicidios están vinculados a un tema. El crimen organizado está tratando de ejercer el derecho de veto en distintas partes del país, está tratando de intimidar a las autoridades locales, que son finalmente a las que quieren tener más cerca, más controladas, porque finalmente son las que tienen primer contacto con los criminales cuando están en movimiento por distintas zonas del país. Lo que estamos viendo es que en distintos municipios están tratando de imponer una especie de orden, de disciplina a base de balas, y eso es peligrosísimo, porque la pregunta que queda abierta en este momento es ¿cómo se va a llevar a cabo el proceso democrático en este país, nuestras elecciones, nuestras campañas, cuando se encuentran tantos candidatos amenazados, cuando se encuentran intimidados? Voy a darles algunos detalles de este reporte de Etelect que también nos hablan y nos dan una idea precisamente de por qué es el crimen organizado el que está metiendo la mano para tratar de imponerle esta realidad a los candidatos. Los municipios en donde más peligro ha detectado Etelect, que ha considerado que son los municipios en donde no se puede hacer campaña porque hay gran peligro para ser secuestrado o peor aún ser ejecutado, son los siguientes. Mexicali, un municipio que en este momento está atravesando una grave crisis de seguridad, se ha convertido en una especie de narcohub aéreo, ahí están aterrizando muchas avionetas cargadas de droga, es una zona que está siendo disputada por el cártel Jalisco Nueva Generación y ahí, lo que dice Etelect, hacer campaña va a ser muy difícil. En Chihuahua, un estado en donde se ha deteriorado mucho la situación de seguridad bajo la gestión del gobernador Corral, destacan en Nuevo Casas Grandes, Valleza, y ahí va otro municipio, Ciudad Juárez. Este es particularmente interesante, ya sabemos, se ha hablado mucho en las últimas semanas de que está resurgiendo la violencia ahí, de que el cártel Jalisco Nueva Generación está llegando para pelearle la plaza al cártel de Sinaloa, también al cártel de Juárez, o a lo que queda del cártel de Juárez. Y ahí es también interesante porque la próxima semana es donde estará arrancando campaña Andrés Manuel López Obrador. Hay que estar atentos a varios elementos. ¿Cómo va rodeado de seguridad López Obrador a este que es uno de los municipios más peligrosos del país para hacer campaña en este momento, de acuerdo a la consultora Etelect? Y también se abordará este tema tan polémico en su momento sobre la amnistía a narcotraficantes, a criminales. ¿Qué mejor lugar para proponerlo que una ciudad que ha sido lastimadísima por la violencia, por las guerras delincuenciales, como Ciudad Juárez? Continúo mencionándoles otros municipios en donde no se puede hacer campaña. En Durango, se trata de Canelas, que se encuentra en el Triángulo Dorado. En Nayarit, Santiago Ixcuintla, un municipio que da salida hacia el mar y por donde se está llevando droga precisamente porque el cártel Jalisco Nueva Generación está tratando de controlar la zona. En Jalisco, Tomatlán, La Huerta, y en Colima, caso interesantísimo, Tecomán, el municipio más peligroso del país con una tasa de homicidio de 172 personas por cada 100,000. ¿Qué quiere decir eso? Para darles una idea, ni en los peores momentos de las guerras de pandillas, de maras, en Centroamérica, en Honduras y en El Salvador, se llegó a cifras como estas. En el peor momento de Honduras estaban en 110, 120 por cada 100,000 habitantes. Y acá estamos hablando de que son 172. ¿Por qué? Porque Tecomán es la puerta de entrada de buena parte de la metanfetamina y de los precursores que vienen del sudeste asiático hacia México. Continúo. En Michoacán, Cualcomán y Turicato, ustedes han visto precisamente cómo se han calentado las cosas, ahí en Michoacán en las últimas semanas, con estas confrontaciones que hay entre el gobierno federal y los Viagras.
Tenemos Guerrero, y Guerrero es una zona que hay que decirlo directamente, hay partes de ahí que son un hoyo negro democrático, no se va a poder hacer campaña, no hay suficientes guardaespaldas, no hay suficientes soldados, no hay suficientes policías para proteger a los candidatos, y uno se pregunta, ¿cómo van a hacer campaña en zonas que se encuentran al pie de las montañas amapoleras, como por ejemplo Chilapa o Citlala? Ya llevan varios asesinatos de aspirantes a diputados, síndicos, regidores en esta zona. Simplemente no se va a poder hacer campaña, o peor aún, los candidatos no van a querer abordar ni siquiera el tema de seguridad pública, haciendo caso a este silencio que les está siendo impuesto a punta de rifle. En Veracruz, Pánuco y las Chiapas, y en Tamaulipas interesan también Matamoros y El Mante. Por cierto, también Andrés Manuel López Obrador va a estar en Tamaulipas la próxima semana, así que también hay que seguir de cerca esa campaña. En fin, ahí están los temas, ahí está esta situación que está enfrentando la clase política en el país, una violencia que no se había visto hasta este momento, una realidad dura, durísima, y no se ve que haya una solución en el inmediato plazo. Vamos a tener más muertos en esta campaña muy probablemente. Y ahora vámonos al cuarto clausurado de Hotel Abismo. Vamos a decirlo directamente, ya se presentaron las encuestas esta semana en El Financiero y la última nos dice que Andrés Manuel López Obrador va caminando, sin despeinarse, hacia la presidencia de la República, lleva 18 puntos de ventaja. La pregunta que cabe en este momento hacerse es, ¿son remontables? Es difícil responderlo, pero se ve como una inmensidad que separa a López Obrador del segundo y el tercer lugar, y ahí es donde la cosa se pone caliente, porque Ricardo Anaya y José Antonio Meade se están peleando palmo a palmo y cuello a cuello para ver quién se vuelve en el semifinalista que estaría peleando contra López Obrador. Ojo, porque en los próximos días ni Anaya ni Meade pueden cometer el más mínimo error. El más mínimo error puede significar que se vayan al tercer lugar y queden por completo fuera de la campaña presidencial. Hay que estar muy atentos a los próximos días, van a ser momentos muy difíciles en los que los candidatos, al menos Anaya y Meade, van a estar caminando una cuerda flojita, mientras López Obrador sigue caminando y parece ser que se ve inalcanzable. Ya veremos qué pasa. Gracias por haber estado con nosotros esta semana en Hotel Abismo. Nos vemos en unos días.